Hace 6.000 años surgió un pueblo que construyó ciudades, inventó la escritura y sentó las bases de la civilización tal como la conocemos. Sus dioses eran implacables y sus reyes poderosos. Realizaron descubrimientos y pusieron en marcha innovaciones que todavía usamos. ¿Quiénes eran? ¿De dónde vinieron? ¿Y cómo desaparecieron? Hoy exploraremos la civilización sumeria, la primera en la historia de la humanidad. En el sur de Mesopotamia, donde el Tigris y el Éufrates desembocan en el Golfo Pérsico, se extiende una tierra de arcilla y juncos, sin bosques, que también carece de metales y minerales útiles. Ambos ríos se desbordan con regularidad, enriqueciendo el terreno con sedimentos fértiles. Sin embargo, a diferencia de las crecidas del Nilo, que son estables y predecibles, en esta región los ríos cambian de cauce constantemente, transformando vastas áreas en pantanos inhóspitos. En estas difíciles condiciones surgió la civilización sumeria. El origen de los sumerios es uno de los grandes enigmas de la historia. Antes que ellos, existían en esta zona las culturas arqueológicas de Ubaid y Uruk. Los habitantes de Ubaid inventaron la irrigación, construyeron templos de ladrillo y se dedicaron a la alfarería. Los habitantes de Uruk, sus sucesores, comenzaron a construir los primeros grandes asentamientos y templos monumentales. Con ellos apareció la escritura protocuneiforme en forma de tablillas de arcilla. Los sumerios aparecieron a finales del cuarto milenio antes de nuestra era. Existen varias teorías sobre su origen. Algunos estudiosos los consideran la población autóctona de Mesopotamia, descendientes de las culturas de Ubaid y Uruk. Sin embargo, la evidencia lingüística sugiere que llegaron del exterior, dado que su lengua no guarda relación con ninguna otra conocida. Resulta revelador que los nombres de las mayores ciudades sumerias, Ur, Nippur, Lagash, no tenga origen sumerio. De hecho, antes de su aparición, en los lugares de las futuras metrópolis existían asentamientos de las culturas de Ubaid y Uruk. Los nombres de ríos y lagos también provienen de otras lenguas. Las palabras relacionadas con la agricultura, como arado, labrador y sembrar, tampoco tienen raíces sumerias. Esto indica que los hablantes de esa lengua llegaron allí y adoptaron estas palabras y topónimos de la población local. ¿De dónde venían los sumerios? Ellos creían que su origen estaba en la paradisíaca isla de Dilmun, que hoy conocemos como Bahrein. De hecho, hay indicios de su presencia en esa región. Sin embargo, los sumerios se establecieron mucho antes en Mesopotamia. El asiriólogo polaco Marek Stepien sugirió una posible conexión entre los sumerios y los pueblos que más tarde desarrollaron una civilización en el Valle del Indo. Otros investigadores consideran que su lugar de origen podría estar en el Asia Menor, el Cáucaso, la península arábiga o incluso el Tíbet. No obstante, se mantiene el misterio sobre su origen. A finales del cuarto y principios del tercer milenio antes de nuestra era, en Mesopotamia se produjo un fenómeno sin precedentes. Los asentamientos comenzaron a convertirse en ciudades. Esto supuso un verdadero punto de inflexión en el desarrollo social. La densidad de población aumentó con rapidez, lo que permitió que una parte de ella se dedicara a actividades distintas a la producción de alimentos. Así surgieron la especialización y la división del trabajo. Junto a los agricultores y ganaderos, comenzaron a aparecer artesanos, comerciantes, administradores, sacerdotes y guerreros. El punto de partida de estas transformaciones fueron los complejos sistemas de irrigación. Para controlar las impredecibles crecidas de los ríos, los sumerios crearon una extensa red de canales, diques y embalses. El tamaño del territorio que controlaba una ciudad-estado dependía directamente de la magnitud de su sistema de irrigación.
En una ciudad sumeria estándar, este sistema abarcaba unos 300 kilómetros cuadrados, constituyendo una región surcada por canales y cubierta de tierras agrícolas. Para ponerlo en perspectiva, es una superficie comparable a la de la orilla derecha del Dníper en Kiev, en Ucrania. La construcción y mantenimiento de estos sistemas requería el trabajo coordinado de miles de personas. Así surgió la estratificación social. Quienes organizaban esas labores fueron convirtiéndose con el tiempo en la élite gobernante. De este modo, del deseo de controlar las aguas del Tigris y el Éufrates, nació la primera civilización urbana en la historia de la humanidad. En el sur de Mesopotamia prosperaron numerosas ciudades como Uruk, Ur, Kish y Lagash, entre otras. Nippur tenía un lugar especial como el centro espiritual de todos los sumerios, pues allí se encontraba el santuario de Enlil, la deidad suprema de su panteón. En esta región se establecieron cerca de 2 docenas de ciudades-estado para un territorio relativamente pequeño, compitiendo constantemente entre sí. Cada ciudad era gobernada por un ensi, quien no solo actuaba como líder, también como sumo sacerdote y principal administrador. El ensi supervisaba el riego, la construcción, los templos, recaudaba impuestos y realizaba rituales. Su título significaba de forma literal aquel que delimita la tierra del templo, ya que todo el terreno pertenecía a los dioses. Sin embargo, su poder no era absoluto. Sus decisiones eran supervisadas por un consejo de ancianos, integrado por los miembros más veteranos de la comunidad y por asambleas populares, convocadas para debatir los asuntos de mayor importancia. En algunas ciudades, el ensi también dirigía la guardia del templo, un cuerpo que protegía los recintos sagrados. En otros casos, durante la guerra, se elegía un líder diferente, el Lugal, que significa gran hombre. Al principio este cargo era temporal, pero pronto se convirtió en una posición permanente y con el tiempo hereditaria. Paso a paso, los Lugales concentraron en sus manos el poder militar, administrativo y religioso. Mientras tanto, la figura del ensi quedó relegada a un segundo plano, reduciéndose a la de un funcionario subordinado, ya fuese administrador de la ciudad o guardián del templo. Así surgió entre los sumerios lo que hoy conocemos como monarquía. Los gobernantes ya no eran elegidos por la comunidad. El poder se transmitía por herencia, y en lugar de un líder comunitario, al frente del Estado se encontraba un rey. Al comienzo del tercer milenio antes de nuestra era, la sociedad sumeria experimentó una nueva fase de desarrollo. En las ciudades, las dinastías gobernantes se establecieron de forma definitiva. Nuestra principal fuente de conocimiento sobre este periodo es la célebre Lista Real Sumeria, recogida en el Prisma Welt Blundell. Este documento único enumera los gobernantes de diferentes ciudades, comenzando desde los tiempos más remotos. Según esta lista, los primeros reyes habrían gobernado durante decenas de miles de años, lo que revela el carácter legendario de esos primeros registros. Sin embargo, a medida que nos acercamos a épocas que pueden verificarse, la información se vuelve más fiable y se corrobora con hallazgos arqueológicos y fuentes paralelas. El panorama político del periodo dinástico temprano era extremadamente inestable. Las ciudades estaban en constante conflicto y algunos gobernantes lograban someter temporalmente a sus vecinos. Así, el rey de Kish, Emme-Baragesi, y su hijo Aga controlaron un territorio considerable entre Kish y Uruk. Los gobernantes Sean-Natum y Mesilim también formaron grandes confederaciones de ciudades, pero éstas acababan resultando efímeras. En principio, Kish tenía la supremacía, pero con el tiempo el poder se trasladó a Uruk. Es importante señalar que a pesar de las conquistas y el control ocasional,
No se logró una integración profunda entre las ciudades. Cada una mantenía su propia identidad, cultura y deidad protectora. Este periodo fue fundamental para la civilización sumeria. Fue entonces cuando se establecieron las principales instituciones políticas, religiosas y culturales, que más tarde serían adoptadas y adaptadas por otros pueblos de Mesopotamia. El periodo dinástico temprano sentó las bases para las transformaciones posteriores en la región. La aparición de los primeros estados territoriales y la unificación de las ciudades dispersas bajo un solo poder. La evolución de la escritura se desarrolló a lo largo de milenios, comenzando con las necesidades cotidianas de las primeras comunidades agrícolas. En cuanto surgieron excedentes de alimentos y las personas comenzaron a intercambiar sus productos, se hizo evidente la necesidad de registrarlos. Al principio, en todo el cercano Oriente, se empleaban pequeñas fichas de arcilla para este propósito. Estas representaban ganado, grano, telas y otros bienes. Por ejemplo, una ficha simbolizaba una oveja, 10 fichas, 10 ovejas, y así sucesivamente. Hacia el año 3300 a.C., los funcionarios del templo de Uruk tuvieron una idea revolucionaria. ¿Por qué conservar las fichas físicas si se podían simplemente hacer sus impresiones en arcilla húmeda? Así surgieron los primeros signos de lo que sería la escritura. Más tarde, en lugar de presionar las fichas en la arcilla, comenzaron a dibujar representaciones convencionales, pictogramas. Por ejemplo, esto representa una oveja, esto es pan, esto es una persona, y así con otros. Al principio existían más de 2000 signos, muchos de los cuales imitaban la forma de las fichas. Con el tiempo, los símbolos empezaron a representar no solo objetos, sino también acciones y conceptos abstractos. Por ejemplo, el dibujo de una pierna podía significar no solo pierna, sino también ir, correr o moverse. Fue un gran avance. La escritura se volvía más flexible y capaz de transmitir no solo cosas, sino también significados. Más adelante, los sumerios dieron otro paso significativo. Descubrieron que los símbolos podían usarse para transmitir no solo significados de objetos, acciones o conceptos, sino sonidos individuales. Por ejemplo, en la lengua sumeria, la palabra ti significaba flecha y se representaba con un símbolo específico. Al adoptar un sistema fonético, este signo podía utilizarse en cualquier contexto donde se necesitara el fonema ti. Desde entonces, la escritura sumeria fue capaz de reflejar una lengua completa, con toda su riqueza gramatical y sus matices de significado. Los sumerios escribían con un punzón de caña, presionándolo sobre la arcilla blanda en ángulo. Como resultado, quedaban impresiones características en forma de cuña. Por esta razón, la escritura sumeria se denomina cuneiforme, del latín cuneus, que significa cuña. La escritura cuneiforme se propagó rápidamente más allá de las fronteras sumerias. Acadios, babilonios, asirios, elamitas, hititas y otros pueblos la adoptaron, convirtiéndola en un sistema universal para registrar información. Con cuneiforme se redactaban contratos, leyes, mitos, cartas y obras literarias. La arcilla demostró ser un material de duración extraordinaria. Más de 1 millón de tablillas cuneiformes han llegado hasta nuestros días, y los arqueólogos continúan descubriendo otras. Gracias a ellas, conocemos mucho sobre los pueblos del antiguo Cercano Oriente. Además de la escritura, los sumerios realizaron numerosos inventos e innovaciones, muchos de los cuales seguimos utilizando en la actualidad. Uno de ellos fue el arado, que supuso un refuerzo notable en la productividad agrícola. Gracias a este avance, fue posible liberar a una parte de la población
del trabajo en el campo, lo que impulsó el desarrollo de nuevas profesiones, como alfareros, herreros, comerciantes y escribas, entre otros. Quizá el invento más famoso de los sumerios sea la rueda. Es probable que los primeros carros se utilizaran para ceremonias rituales, transportando en ellos a gobernantes, sacerdotes e imágenes de dioses. Más tarde surgieron los carros de guerra, aunque en ellos no se enganchaban caballos, sino burros. De esta manera, los sumerios no contaban con caballería propiamente dicha, sino con una burrería. En el ámbito de la construcción, fueron pioneros en el uso de arcos y columnas, llegando a dominar prácticamente todos los elementos arquitectónicos que hoy consideramos modernos. Con barro y caña, los únicos materiales disponibles, erigieron estructuras grandiosas. El símbolo más reconocible de su arquitectura son los zigurats, enormes templos escalonados que parecían elevarse hasta el cielo. Uno de ellos, el gran zigurat de Ur, se considera el prototipo de la Torre de Babel bíblica. Los hallazgos en las tumbas reales de Ur son un testimonio elocuente del nivel de desarrollo de la artesanía sumeria. Los arqueólogos han descubierto allí joyas, arpas, esculturas e incluso juegos de mesa, trabajados con maestría en plata, oro, lapislázuli y piedras preciosas. Un producto tan cotidiano como el jabón también fue invención sumeria. Ellos fueron los primeros en mezclar grasa animal con lejía para obtener un producto de limpieza. Asimismo, desarrollaron la primera tecnología para la producción de cerveza. Tenían incluso una diosa dedicada a esta bebida y su elaboración, Ninkasi, cuyo nombre significa señora que llena la boca. La cerveza era la bebida alcohólica predominante en Mesopotamia, mucho más popular que el vino. Al no usar lúpulo, carecía de amargor y tenía un sabor con un punto dulce. A menudo se le añadía miel y frutas para mejorarla. Sin embargo, los sumerios no la filtraban, por lo que se parecía más a una papilla líquida con trozos de malta. La bebían con una caña, en grandes vasijas de cerámica. La contribución más significativa de los sumerios a las matemáticas fue el desarrollo del sistema sexagesimal. ¿Por qué sexagesimal? Porque los sumerios no contaban como nosotros. En lugar de usar los dedos de la mano, contaban las falanges de los dedos de una mano usando el pulgar, mientras los dedos de la otra mano llevaban la cuenta de las docenas. Una mano tiene 12 falanges y la otra tiene 5 dedos, cada uno representando 12. 5 veces 12 es 60. Gracias a los sumerios, un día se divide en 24 horas, es decir, 2 veces 12, 1 hora en 60 minutos y 1 minuto en 60 segundos. La división del círculo en 360 grados también es un legado de la matemática sumeria. Sus matemáticos sabían resolver ecuaciones cuadráticas, calcular el área y el volumen de diversas figuras geométricas. Conocían el principio de semejanza de estas figuras y miles de años antes que Pitágoras comprendían la relación entre los catetos y la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Los astrónomos sumerios elaboraron los primeros catálogos de estrellas, comenzaron a observar el movimiento de los planetas y aprendieron a predecir los eclipses solares y lunares. La observación del cielo no tenía solo un valor práctico, sino también religioso, ya que creían que la disposición de los cuerpos celestes influía en el destino de las personas, sentando así las bases de lo que hoy se llama astrología. El calendario sumerio, basado en ciclos lunares, constaba de 12 meses de 29 a 30 días, lo que resultaba en un año de aproximadamente 354 días. Para ajustarse al año solar, cada cierto tiempo se añadía un 13º mes.
La semana de 7 días también es una invención sumeria, relacionada con la astronomía. Cada día de la semana representaba uno de los cuerpos celestes conocidos por ellos. Aunque parezca que ha pasado mucho tiempo, en muchos idiomas aún se denomina al domingo como el día del sol, al lunes como el día de la luna, al sábado como el día de Saturno, y así sucesivamente. También crearon los primeros códigos legales conocidos, que precedieron al famoso Código de Hammurabi. Dichos textos regulaban diversos aspectos de la vida social, desde acuerdos comerciales hasta relaciones familiares y delitos. Reflejaban las concepciones sumerias sobre la justicia y el orden, y su afán por construir una sociedad estable con reglas claras. Un componente esencial de su estructura social era el sistema educativo. Los estudiantes no solo aprendían a escribir, sino que también se instruían en matemáticas, astronomía, derecho, literatura y religión. Las escuelas eran centros fundamentales para preservar y transmitir el patrimonio cultural de una generación a la siguiente. Sumerios y acadios convivieron durante un extenso periodo en Mesopotamia. Los acadios, un pueblo de origen semita, al principio se asentaron al norte de los sumerios. Con el tiempo, ambas culturas comenzaron a interactuar, influyéndose mutuamente. Hacia finales del siglo XXIV a.C., comenzó una nueva era en la historia de Mesopotamia. Sargón el Grande ascendió al poder, estableciendo lo que muchos consideran el primer imperio de la humanidad. Su ascenso está rodeado de leyendas. Según el mito, su madre, una sacerdotisa de la diosa Inanna, lo dio a luz en secreto y lo colocó en una cesta de juncos, dejándolo a la deriva en el Éufrates. Un jardinero encontró al bebé y lo crió. Al llegar a la edad adulta, Sargón consiguió un puesto destacado en la corte del gobernante de Kish, a quien más tarde derrocó. Así asumió el poder e inició una campaña sin precedentes para unificar Mesopotamia. Sargón logró unir bajo su mando todas las ciudades sumerias y extendió su influencia mucho más allá de sus fronteras. Controlaba territorios que se extendían desde el Golfo Pérsico hasta el mar Mediterráneo y desde las montañas Zagros hasta el sur de Anatolia. Este fue el primer intento de crear un Estado multinacional con un gobierno centralizado. Para mantener el control sobre los territorios conquistados, Sargón designaba gobernadores y establecía guarniciones militares en las regiones sometidas. Durante sus campañas, llegó hasta Siria, donde destruyó el poderoso reino de Ebla y también lanzó una ofensiva contra Elam, capturando su capital, Susa. El estado de Sargón fue la primera superpotencia genuina de la historia, controlando las rutas comerciales y los recursos estratégicos de la región. El nieto de Sargón, Naram-Sin, amplió aún más sus fronteras, sofocó rebeliones en las tierras en Siria y asumió el título sin precedentes de Rey de las 4 partes del mundo. Naram-Sin fue el primer gobernante de Mesopotamia en proclamarse Dios en vida. Bajo su mandato, el estado acadio alcanzó el apogeo de su poder. No obstante, pronto surgió una amenaza desde el este. Las tribus gutis, que habitaban las montañas Zagros, comenzaron a lanzar incursiones sobre Mesopotamia. Alrededor del año 2200 a.C., el líder supremo de los gutis, Erridupicir, derrotó a las tropas de Naram-Sin y capturó la ciudad sagrada de Nippur. Bajo sus órdenes, los escribas tallaron en piedra una inscripción que celebraba sus victorias, una fuente histórica única que ha perdurado hasta nuestros días. Varios gobernantes gutis sufrieron derrotas a manos de los acadios, y uno de ellos, Sarlagab, incluso fue capturado por el rey acadio Shar-Kali-Sharri. Sin embargo, tras la muerte de este, retomaron su avance,
y pronto controlaron casi toda Mesopotamia. Este periodo suele denominarse la primera edad oscura de Mesopotamia. Los gutis, como pueblo montañés, carecían de experiencia en el mantenimiento de los complejos sistemas de irrigación, vitales para la agricultura. Como resultado, la economía del territorio decayó, muchos campos fueron abandonados y los sistemas se destruyeron. Solo en el extremo sur, en las zonas pantanosas que poco interesaban a los invasores, se mantuvo el modo de vida sumerio tradicional. Por esta razón, los gutis no lograron crear un estado centralizado y con el tiempo su poder se debilitó. Contra ellos lucharon los acadios, los elamitas y los propios sumerios. El golpe decisivo lo dio Utu-Egal, gobernante de Uruk, quien alrededor de 2120 antes de nuestra era derrotó a las fuerzas gutis y los expulsó de Mesopotamia. Así concluyó un periodo de más de un siglo de dominio extranjero. Tras la expulsión de los gutis, las ciudades liberadas comenzaron a disputarse la hegemonía. Poco después de la muerte de Utu-Egal, el poder pasó a manos de Ur-Nammu, quien fundó la célebre tercera dinastía de Ur. Él logró unificar de nuevo a sumerios y acadios bajo un solo gobierno, iniciando así la restauración del país. Su reinado se distinguió por la construcción del famoso Zigurat de Ur, un imponente templo cuyas ruinas todavía se alzan sobre las llanuras del sur de Irak. Esta majestuosa construcción escalonada, dedicada al dios lunar Nanna, se erigió como símbolo del renacimiento de la civilización sumeria. También fue relevante que se restaurara el sistema de irrigación, que había caído en decadencia durante el dominio guti. La rehabilitación de canales, diques y embalses requirió un esfuerzo enorme y una gran capacidad de organización. El estado de la tercera dinastía se destacaba por su alto grado de centralización y por tener un aparato burocrático avanzado. El sistema administrativo fue reorganizado con la introducción de provincias y el nombramiento de funcionarios designados. Un aspecto interesante fue el sistema de rotación de impuestos, conocido como bala. Cada provincia debía aportar una cantidad determinada de productos al Tesoro Central, pero no de forma continua, sino durante un mes al año. Esto aliviaba la carga fiscal y permitía una gestión más racional de los recursos. Los gobernantes de la tercera dinastía de Ur aspiraban a revivir la cultura y las tradiciones sumerias. Fue en este periodo cuando se compiló la famosa Lista Real Sumeria, cuyo objetivo era legitimar el poder de la nueva dinastía, estableciendo su conexión con antiguos gobernantes antediluvianos. La lengua sumeria, que en la vida cotidiana era cada vez más desplazada por el acadio, se convirtió en el idioma de los documentos oficiales, la literatura y los rituales religiosos. Sin embargo, a pesar de su poderío exterior, el estado de la tercera dinastía se enfrentaba a serios problemas internos. El sistema burocrático centralizado, efectivo bajo gobernantes fuertes, se convertía en una fuente de corrupción e ineficiencia bajo sucesores débiles. Además, crecía el descontento entre la población, sobre todo en las regiones del norte, predominantemente acadias. Las dificultades económicas se agravaron debido a problemas ecológicos. El riego intensivo causó la salinización de los suelos, lo que redujo la productividad y terminó por desencadenar crisis alimentarias. Algunos investigadores sugieren que hacia el final del gobierno de la tercera dinastía de Ur, una parte significativa de las tierras agrícolas del sur de Mesopotamia fue abandonada por este motivo. A los problemas internos se sumaron amenazas externas. Desde el oeste, la presión de los amorritas, tribus seminómadas, fue creciendo conforme penetraban en Mesopotamia. Desde el este, Elam, un estado en el territorio del actual Irán,
presionaba en su intento de expandir su influencia. El último gobernante de la tercera dinastía de Ur, Ibbi-Sin, intentó resistir estas amenazas, pero pronto se debilitaron sus fuerzas. Las tribus amorritas penetraban cada vez más en el territorio, destruyendo los vínculos comerciales y agrícolas. En el año 2004 a.C., los elamitas asestaron el golpe definitivo, capturando y saqueando Ur. La caída de la ciudad fue vista por sus contemporáneos como una catástrofe de dimensiones cósmicas. En un testimonio literario de la época, el lamento por la destrucción de Ur, se narra cómo los dioses abandonaron la ciudad, entregándola a su destrucción. Los invasores masacraron sin piedad a sus habitantes y saquearon los templos, mientras madres desesperadas dejaban atrás a sus hijos. Con la caída de Ur se puso fin a la era de estatalidad sumeria. Mesopotamia se fragmentó en una multitud de pequeños estados, gobernados por dinastías amorritas. Entre estos, el más destacado se convertiría en Babilonia, especialmente durante el reinado de Hammurabi, en torno a 1792 y 1750 a.C. La lengua sumeria dejó de usarse en la vida cotidiana, conservándose solo como lengua de la religión, la ciencia y la literatura, al igual que el latín en la Europa medieval. La cultura, religión y logros científicos sumerios fueron asimilados por los acadios, babilonios, asirios y otros pueblos del cercano Oriente. Así terminó la historia de una de las civilizaciones más antiguas y prominentes de la humanidad. Los sumerios desaparecieron como pueblo independiente, pero su legado perduró en la cultura, religión, ciencia y arte de los pueblos de Mesopotamia, y a través de ellos, en todo el mundo.